Nehemías capítulo 1. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 8. Ya tienen allí sus notas, así es que ustedes pueden seguirme de una manera más efectiva. Dice Nehemías capítulo 8. Estamos hablando, hemos puesto a este tema, actuando bien hoy para un mejor mañana. Actuando bien hoy para un mejor mañana. Dice Nehemías capítulo 8 y el verso 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley de delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Elías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Usam, Asum, Asbadana y Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Padre mío, bendiga su palabra en esta mañana. Queremos nada más, Señor, honrar su nombre. Queremos, Señor, transmitir la verdad que tu palabra declara. Queremos con sinceridad oír tu palabra con atención y recibirla en nuestros corazones con humildad. Pedimos tu gracia, Señor, y tu ayuda tanto para el oyente como para el que entrega el mensaje. Que todos tengamos un corazón en sintonía contigo, para que tu Espíritu Santo nos hable y podamos entender lo que tú quieres que hagamos. Pedimos tu gracia y tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tratamos de imaginarnos lo que estaba sucediendo allí, sería algo como si tus o nuestros niños que tienen ahorita 10 años, más o menos, 10, tal vez, 5 o 10, son llevados de aquí de Mission a otro país. Y 70 años después, regresan aquí a Mission y regresan aquí a Betania y entran aquí y empiezan a recordar lo que le contaron sus padres. Porque los de 10 años quizás recordarían algo, pero no tanto. Los demás, más jóvenes, solo recordaban lo que sus padres les habían contado. Y entran por aquí y empiezan a recordar. Mi abuelito me dijo que él se sentaba entrando por la puerta a la mano derecha en la última banca. Y empiezan a buscar dónde estaría esa banca por aquí. Yo recuerdo que mi mamá me dijo que ella se sentaba o estaba ahí como por en medio. Cuando entrando, decía ella, habían bancas a la derecha y ella se sentaba ahí por en medio. Y así cada uno tendría su memoria de dónde le dijo su ser querido que por allí se sentaba, que por allí estaba de pie, que por allí estaba a la entrada. Ahora no había nada. Se había caído. Todo estaba en ruinas. Pero llegaron allí y pensaban, el templo Betania estaba por aquí.
por este lugar y pensaban y recordaban, mi mamá me dijo esto, mi papá me dijo esto, mi abuelito me contaba esto. Ya sus padres y abuelitos habían muerto, habían quedado en Babilonia. Allá fueron sepultados. Y ahora son los hijos de aquellos que salieron de allí 70 años atrás, que salieron tal vez de 5 años, de 10 años o de menos, o más o menos por allí. Otros ni conocían, solo habían oído hablar de una ciudad que se llamaba Jerusalén. Nomás les habían dicho así como que les contemos nosotros a nuestros nietos cuando antes de llevarnos cautivos vivíamos en Misión. Dice, ¿cómo es Misión? Bueno, pues Misión es un pueblito. Y donde nos reuníamos había un canal allá al fondo. Y Mission, pues se cultivaba la naranja y la grapefruit. Y cocinábamos y hacíamos fajitas. Teníamos tacos y comíamos menudo. Frijoles a la charra y tortillas de maíz y de harina. Y ahora ellos vuelven aquí a Mission y dice, pues aquí nos contaban que aquí mis abuelos comían esto y vivían así. Porque donde vivían, donde estaban ellos, no habían podido vivir de esa manera. Y llegan por primera vez allá a Jerusalén y empiezan a ver lo que ni conocían. Sus padres le contaron de esa ciudad. ¿Cómo era antes? Los padres no sabían cómo había quedado. Los niños que salieron no recordaban. Y los padres les habían contado de una ciudad bonita, con calles, con edificios, con templo. Pero ahora regresan y no hay calles, no hay edificios, no hay templo. No había nada, porque los padres no vieron cómo quedó la ciudad después que fueron ellos transportados a Babilonia como esclavos. Nehemías dice que preguntó a sus hermanos, ¿cómo estaba Jerusalén? Y le dijo, en que es capítulo 1, le dijeron, la ciudad está quemada. Hay puros escombros. Y los que viven allí están en gran aflicción. Así es que aquí está este grupo de gente viendo, queriendo reconocer lo que le habían contado sus padres y viendo y no conociendo, recordaban, nomás recordaban. Vivían las consecuencias de las decisiones que hicieron sus padres. Y me imagino que algunos quizás pensaban, yo no sé por qué papá fue tan terco. Yo no sé por qué mamá fue así. Pensarían algunos, yo no sé por qué mi abuelo no hizo. Algunos recordamos cosas así como y preguntamos, ¿por qué? En aquellos años, yo recuerdo hablar con mi abuelito que murió a los 105 años. Y el terreno, el ranchito donde vivíamos, nos contaba que lo habían cerrado, era tierra sola. Y en ese tiempo nada más uno ponía un hilo de alambre. Y donde todo lo que encerraba era de él. Y cuando me contó eso, lo primero que le pregunté fue, abuelito, ¿y por qué no encerró más tierra? Pues si estaba libre, yo le ha puesto a todo el país un hilo de alambre. Dice, todo esto es mío. Me dijo, hijo, es que en aquellos años no había dinero. Y comprar un rollo de alambre era no comer por varias semanas. Así es que tu papá y yo nos juntamos y tratamos de ahorrar para llevar. Y luego decía, para llevarlo de aquí hasta allá donde
Vivíamos, me dijo, en Actal, me contaba la ciudad donde estaban, y dijo él, para venir hasta aquí, era un trabajo con un rollo de alambre en el hombro. Me imagino que esos hijos preguntaban, ¿y por qué papá y mamá fueron así? ¿Por qué? ¿Por qué perdimos nuestro país? Decisiones. Les digo allí en sus notas, hoy vivimos lo que decidimos ayer y mañana viviremos lo que decidimos hoy. Usted y yo vivimos hoy lo que decidimos ayer. Y fijémonos bien porque mañana vamos a vivir lo que decidimos hoy. Cada decisión tiene consecuencias. Ahora que estos padres que eran hijos y menores antes, 70 años atrás, regresaron bajo la dirección y cuidado de dos líderes fieles hombres de Dios. Uno se llamaba Esdras, el otro se llamaba Zorobabel. Más tarde vino otro líder y fiel siervo de Dios llamado Nehemías. Y estos siervos de Dios les confrontaban con la palabra de Dios. Le confrontaron con la palabra de Dios. Es lo que encontramos en el capítulo 8 de Nehemías. Y ellos tenían que decidir ahora al escuchar la palabra de Dios. Ellos ahora les tocaba hacer sus propias decisiones. Ahora tenían sus hijos allí. Ahora tenían que ver qué iban a decidir. Porque sus abuelitos y sus padres ya habían muerto. Ahora ellos estaban viviendo lo que sus padres decidieron y esos hijos que estaban alrededor de ellos iban a vivir lo que ellos ahora decidieran. ¿Y qué decisión tomaron? ¿Qué es lo que fueron confrontados y decidieron que iban a hacerlo? Noten el verso 1, dice que se reunieron para oír la palabra de Dios. Dice el verso 1 que se juntó el pueblo como un solo hombre en la plaza. Se reunieron para oír la palabra de Dios. ¿Por qué se reunieron? Porque creyeron que era importante oírla. Creyeron que era importante oír. Le dieron importancia a la palabra de Dios. Le dieron valor a la palabra de Dios. Dejaron de hacer ciertas cosas para reunirse a oír la palabra de Dios. Fue una buena decisión. Esa decisión les trajo bendición en lo personal, en lo familiar y como nación. Siempre es bueno, recuerden esto, siempre es buena decisión darle la importancia de vida a la palabra de Dios. Siempre es buena decisión. No dude de eso, siempre es. Salmo 119, note lo que dice y se lo leo rápido, a lo menos una frase. Quiero que note lo que el salmista dice porque es importante. Salmo 119 y el verso 92 dice específicamente, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Una moneda de dos caras. Por un lado está delicia. La palabra de Dios, una delicia. Si esto no es delicia, entonces dice Dios, esta moneda tiene otro lado. El otro lado de la moneda es aflicción y fracaso. ¿Cuál quieres? El salmista dice, si no hubiera sido por tu ley, si tu ley no fuese mi delicia, yo creo y estoy seguro que ya hubiera perecido en mi aflicción. Piensa en esto. ¿Sabe qué están escogiendo muchas personas hoy? Aflicción en vez de delicia. En vez de que la palabra de Dios sea su delicia, prefieren escoger aflicción y fracaso. Ahí está. No solamente creyeron que era importante oír la palabra de Dios, pero no te vencieron los obstáculos. Vencieron los obstáculos. Ve al capítulo 2 de ahí mismo Nehemías. El capítulo 2 y el verso 19 dice la escritura que hubieron personas que se enojaron. Verso 18
del capítulo 2, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero note lo que dice el verso 9, empieza con un pero. Cada vez que usted y yo queremos hacer algo que agrada a Dios, cada vez que queremos hacer algo que agrada a Dios, no olvide que hay un pero. Pero, cuando lo oyeron Sanballat Eronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? Vaya al capítulo 4. Escarnio dice, se burlaron. Recuerda esto, siempre hay oposición para hacer lo bueno. Capítulo 4, verso 1, allí habla de otra vez este individuo enemigo y malo, Sanballat, que hizo escarnio de los judíos, dice allí en el verso 1 al final, y habló delante de sus hermanos, y se burló de ellos. Y el verso 3, habló también el amonita Tobías, y note lo que dijo con sarcasmo y con burla, lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiere una zorra, lo derribará. Burla. Yo no sé si ha tenido usted esto en su vida o no, pero si quiere hacer lo correcto, entienda esto. Los obstáculos van a venir, los obstáculos vienen de diferentes formas. Pablo le dice a los tesalonicenses, en primera a los tesalonicenses 2:18, les dice él, yo he querido ir a verlos a ustedes una y otra vez, pero el diablo me lo impidió. Satanás me lo estorbó, dice el apóstol. Por eso, queridos oyentes, entendamos esto, seamos tercos para hacer lo bueno, no lo malo, lo bueno. Romanos 12:21 nos dice ahí la palabra de Dios, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Seamos tercos para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. Persistamos. Tenemos que mantener esto correcto. Ahora, déjeme decir una cosa. Para ser persistentes en hacer lo bueno, tenemos que estar convencidos que es bueno. Para ser persistente en lo bueno, hay que tener nuestras prioridades en orden correcto. Lo primero, según Dios. No en el orden mío, en el orden de Dios. Ese es el correcto. Tenerlos en el orden correcto para persistir. Se reunieron para oír la palabra de Dios. ¿Por qué se reunieron? Porque creyeron que era importante oír la palabra de Dios. ¿Por qué se reunieron? Porque creyeron que era importante. Por eso vencieron los obstáculos. ¿Cree que es una muy buena decisión leer la Biblia? Ahora, solo para usted la respuesta. ¿La leyó ayer? ¿La leyó hoy? ¿Va leyéndola todos los días, a lo menos 4 capítulos diarios? ¿Va a terminarla de leer este año? ¿Toda? Probablemente si pidiéramos que nos pongamos de pie, los que vamos a terminar de leer la Biblia todo el año bajo sentencia que se nos quiebre el pie si nos estamos mintiendo. Muchos se quedarían sentados y dicen, no, yo no lo voy a terminar. Yo no. Pero es una buena decisión leer la palabra de Dios y decimos amén. Es una buena decisión reunirse para oír la palabra de Dios. ¿Creen ustedes eso o no? Usted que puede venir el domingo en la noche, ¿por qué no viene? Si es una buena decisión reunirse para oír la palabra de Dios y usted puede venir el domingo en la noche, ¿por qué no viene?
¿Qué habla más fuerte, las palabras o los hechos? ¿Qué? Los hechos hablan más fuerte que las palabras, ¿verdad que sí? Ok. Nomás estoy diciendo esto porque es una necesidad. Oye, mire, esto es lo que está sucediendo hoy. Es una buena, esto es bueno. Pero como que es bueno para otros. Para mí no. Yo tengo otra cosa más buena. ¿Y qué es? No es esto. Se reunieron para oír la palabra de Dios. No solamente eso. Note el verso 3. Estuvieron atentos. Estuvieron atentos. Dice allí en el verso 3. Que estuvieron atentos. Eso quiere decir entonces que querían aprender. Querían aprender. Querían ser enseñados. Ellos querían aprender. No solamente estuvieron atentos. La razón por qué estuvieron atentos es porque querían aprender, querían ser enseñados, había interés. Se les hizo corto. No se fatigaron. Note el verso 3 lo que dice. El verso 3 nos dice que no se perturbaron aunque fue largo, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas serán desde el alba hasta el mediodía? ¿A qué horas empieza el alba? Mínimo a las 6 de la mañana. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mediodía, ¿verdad? 6 horas. ¿Qué les parece si imitamos este pueblo un domingo de estos? De las 6 de la mañana hasta las 12. Algunos dirían, qué fatiga, qué fastidio. Dice ahí que habían hombres, mujeres y los que podían entender. ¿Quiénes serían esos? Tenían que haber sido niños, adolescentes. Dice allí en el verso 3, todos los que podían entender. Yo no sé si llegarían mamás con niños en brazos. No había cuna. No habían clases de escuela dominical. No habían bancas. No había aire acondicionado. No había sonido, por eso es que habían como 10 predicadores a la misma vez predicando. Era una multitud. Y habían predicadores en toda la plaza, enseñando la palabra. Enseñando la palabra. Hermanos, las personas que aprenden son los que tienen interés en aprender. Hechos capítulo 16, versos 13 y 14 nos habla de una mujer que se llamó Lidia. Era una negociante, vendedora de púrpura. No era cristiana. Había venido de Tiatira, la ciudad donde se produce la mejor púrpura de ese tiempo. Era una negociante que tenía bienes porque la púrpura que ella vendía era especial. Pero ese día estaba ahí junto al río porque ahí es donde la gente llegaba y todavía sigue llegando. Y ese día tenía su tienda allí, entonces su puesto de vender púrpura y tela. Y empezaron unos hermanos a reunirse ahí junto al río. Ella miró la gente y se fue a oír también. Pero no llegó de curiosa. Dice que llegó como con deseo de oír y estaba oyendo. Y dice que entonces, como ella estaba oyendo, el Señor abrió su corazón para que entendiese. Y ella entendió y se entregó al Señor. Fue salva ese día. Su familia también fue salva. Ellos se bautizaron y fue la primera mujer y la primera persona salva en Europa. ¿Sabe de dónde viene el evangelio de los Estados Unidos? De Europa. ¿Qué estoy diciendo?
Queremos pensar en lo que este pueblo hizo. Estuvieron atentos, querían aprender. A mí me sorprende hoy en día cuánto el gobierno usa nuestros impuestos para mejorar los centros educativos para que aprendan los estudiantes. Y después de 12 años de estar sentados en esa banca que nosotros pagamos con nuestros impuestos, no aprende. Hoy hay tantas facilidades para aprender. No todos, pero algunos nunca aprenden. Hoy tenemos tantas facilidades. Nuestras bancas son un poco más rústicas que otras. Y nuestro lugar no tan cómodo como otros. Pero hay lugares muy cómodos. El nuestro no está tan rústico tampoco. Se presta para aprender. Está calladito. No más el aire se escucha. No hay un radio en el vecino allá que esté tocando a todo vuelo la rama del mezquite. Estamos todos tranquilos aquí. Traemos buenas enseñanzas y buenos predicadores. Y a veces parece que no aprendemos. Gracias a Dios por la oportunidad de aprender. No sé cómo era antes, no sé cómo era cuando usted fue a la escuela, pero cuando yo fui llevaba mi taburete, mi banquito cargándolo. Tuve que cargarlo, no había. Caminaba como una milla para llegar a la escuela. Allá donde crecí pues no hay calor, no hay frío, solo calor. Y uno llegaba sudado a la escuela. No había aire acondicionado. Era el aire natural. Y si no soplaba el aire, nos soplábamos nosotros. Pero aprendíamos. ¿Y no se ha fijado usted que como que la generación pasada era más educada que la presente? ¿No se ha fijado en eso usted? Más responsables. No estoy ofendiendo a ningún joven. Nomás estoy diciendo que algo pasa aquí. Porque crecimos en el pasado con más limitaciones. No había, en el rancho donde crecí no había electricidad, había radio de batería y cuando se acababa, se acabó la batería. No había música. Pero aprendíamos. La gente era educada. Decía con permiso. Decía buenas tardes. Nos saluda, le habíamos que saludar. Algo ha pasado. Porque hoy en día estamos hablando dos adultos y cruza un huerquito ahí en medio y ni pío dice. O guagua. O algún rebuznido. Nada. Querían aprender, es lo que pasaba aquí. Querían aprender. Oiga, qué horrible hoy es las consecuencias por la falta de interés en aprender. Se reunieron para oír la palabra de Dios, estuvieron atentos, querían aprender porque querían hacer lo correcto delante de Dios. Querían hacer lo correcto delante de Dios. Recordaban lo que sus padres les había pasado. Recordaban lo que sus abuelos habían decidido. Y ahora están allí delante de la palabra de Dios. Y ahora querían escuchar la palabra de Dios porque recordaban que por 70 años habían estado en esclavitud y todavía estaban. Ahora querían entender, querían obedecer, querían captar lo que decía la palabra de Dios. Y lo entendían. Querían hacer lo correcto. El verso 17 nos dice que había alegría
en sus corazones. Había alegría, dice el verso 17. Hubo alegría en el pueblo. Cada vez que hacemos lo correcto, cada vez que queremos aprender, cada vez que queremos de esta manera agradar a Dios, hay alegría. Yo no conozco un solo creyente obediente que no ande alegre. No hay ni uno. Y si hay uno, usted dice, hermano, yo conozco uno, pues ese será el primero. Todo hijo de Dios obediente está contento. Está contento. Nos pueden faltar muchas cosas, pero como dice el verso 10, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Puede ser que estemos pasando por momentos difíciles. Las nubes se acumulan y se ponen oscuras. El sol se oculta y el viento arrecia. La tormenta se oye. Pero todavía en el corazón del cristiano fiel y obediente palpita el gozo del Señor. Aquel que está agüitado, triste, decaído, amargado y frustrado, es porque simplemente se apartó del camino. Dejó de andar en el camino con Dios. Dejó de andar con Dios y se apartó. Y eso es lo que le trajo esa aflicción, esa tristeza, esa decadencia, esa debilidad, esa aflicción, esa incertidumbre, ese miedo. ¿Qué es lo que le trajo eso? Se apartó, le pasó lo de Pedro. Bien iba caminando sobre las aguas mientras tenía su vista puesta en el Señor. Pero de repente se apartó, quitó su vista de él, la puso en las olas. Dejó de poner su confianza y su atención y dependencia de él y de repente empezó a hundirse. Y le vino la agonía, la aflicción que lo hizo gritar. Querido hermano y querido oyente, pongamos nuestro corazón en aprender la palabra de Dios. Estemos atentos a la palabra de Dios. Estemos conscientes que si no aprendemos, si no ponemos atención, no aprendemos. Y si no aprendemos la palabra de Dios, jamás haremos lo correcto. Simplemente pongamos atención. Ya sea aquí o en cualquier lugar. Reúna a su familia y pídele atención para que usted le lea la palabra de Dios. Padres, ¿ustedes lo están haciendo? Reúna a su familia. Ustedes que tienen hijos pequeños, reúnan a su familia todos los días. Léanle la palabra de Dios diariamente. Se llama devocional o altar familiar. La única manera que ellos pueden cambiar y no terminar fracasados es que ellos aprendan la palabra de Dios. De nada les sirve que sea un hombre y una mujer altamente educado en lo académico, pero ignorante de los caminos y de la palabra de Dios. Porque lo que va a tener va a ser una persona destructiva. Se reunieron para oír la palabra de Dios, estuvieron atentos a la palabra de Dios, hicieron cambios. Notemos cómo vinieron los cambios. El verso 6 dice que se humillaron, dice el verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Allá en el verso 7 dice que había un clamor. En el verso 9 dice que el pueblo lloraba, se entristecía y lloraba. ¿Y por qué lloraba? Había en ellos en verdad una convicción de pecado. Hubo convicción de pecado. Reconocieron que estaban mal. Capítulo 9, verso 1 y verso 2 nos dice esto, que reconocieron que estaba mal. No estaban haciendo bien, dice el verso 2 de capítulo 9, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie
confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová Dios. Hubo convicción. No se enojaron con Esdras ni con los demás sacerdotes. La palabra les estaba calando, porque la palabra de Dios trae convicción. Y hay dos maneras de responder a la convicción. O nos humillamos o nos ensoberbecemos. Cuando algo oímos que nos afecta, decimos, ¿y a él qué le importa? O decimos, ay Señor, ese soy yo. En vez de decir, eso le cae a aquel, yo lo conozco, a ella le cae eso. Decimos, Señor, ese soy yo. No se enojaron. Note ustedes que la palabra les había traído una convicción, y esto es lo que la palabra de Dios debe hacer en nosotros, llevarnos a examinar nuestros corazones con sinceridad. No como Judas. Judas metió la mano, igual que todos, mojó su pan en el vino y dijo, ¿seré yo maestro? El Señor le dijo, el que mete el pan conmigo, Él es. Y él miró a Pedro y dice, serás tú, porque tú también tienes la mano allí. En vez de decir, Señor, yo soy el que estoy planeando traicionarte, yo soy el que te voy a hacer esto. Solamente hubo convicción de pecado, hubo confesión de pecado. Note que tuvieron dolor, dice el verso 36 del capítulo 9. Capítulo 9 y el verso 36 en adelante dice que tuvieron dolor, vergüenza de su pecado. Dice el verso 36, eso es lo que nos explica allí. He aquí, hoy somos siervos, henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Esto están confesando, están exactamente confesando su pecado. El verso 37. Les dicen ellos a Dios, se multiplica su fruto para los reyes. O sea, lo que nos has dado es de bendición a otros, pero para nosotros no es bendición. El fruto de la tierra que tú diste a nuestros padres se multiplica para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en gran angustia. Yo quiero que noten la actitud de los padres de estos que están confesando esto ahorita. ¿Quieren oír cómo eran ellos? ¿Quieren verlo cómo eran? Capítulo 9 de Jeremías, capítulo 6 de Jeremías. Vayan a Jeremías capítulo 6 y noten el verso 10. Y vean, estos son los padres de aquellos que están diciendo, henos aquí ahora, esclavos. En la tierra en que estamos, que tú dices a nuestros padres, sí da fruto, pero es para otros. Nosotros estamos en angustias, esclavos en nuestra propia tierra. Jeremías 6:10, aquí están sus padres. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa que vergonzosa. No la aman. Note lo que sigue Dios diciendo, verso 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Wow. ¿Cómo se llama una persona que pierde la vergüenza? Sin vergüenza. Desvergonzado, pero para que se oiga más al tono de lo que es. Sí, mejor sin vergüenza.
Y hay tantas personas que ofenden a Dios, desprecian a Dios, se burlan de la palabra y respetan la palabra y no tienen vergüenza. Dice Dios, como ellos son sin vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. Esto que le dijo a los padres, paraos en los caminos. Estos son los padres de aquellos que están diciendo, háblanos Señor, danos tu palabra. Queremos reunirnos a oír tu palabra. Note lo que les dice en el verso 16 de Jeremías 6. Paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y cuál fue su respuesta? No andaremos. Así también puse sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. El último himno que cantamos esta mañana es, cuán tiernamente Jesús nos llama. Cuán tiernamente. Él no quiere el fracaso suyo ni mío. Él no quiere ver los hijos suyos fracasados allá, llorando de aflicción, de angustia. Él no quiere ver a nuestros hijos llorando por un mal matrimonio, por un fracaso matrimonial. Él no quiere ver a nuestras hijas allí sufriendo la desgracia de haberse casado mal, de haber decidido mal tomar ese paso de decisión. Y es por eso que Él nos habla y nos habla y nos habla y nos habla. Pero como estos hoy muchos dicen, no andaremos, no iremos, no iremos. Escucha y dice, no quiero ir. Siéntate a orar, no quiero orar. Por eso, actuando bien hoy para un mejor mañana. ¿Quieres un mejor mañana para tus hijos? Entonces, oye la palabra de Dios. Reúnete para oír. Esté atento para aprender. Acepta en la palabra de Dios como autoridad para hacer cambios. Hubo convicción de pecado, hubo confesión de pecado. Y final y término, hubo compromiso con Dios y su obra. El capítulo 9, el verso 38 dice que el pueblo y la nación hizo un pacto con Dios. Allí dice el capítulo 9, el verso 38, dice que hicieron un pacto con Dios. Una fiel promesa, hicieron a Dios una fiel promesa. ¿Y qué prometieron? Note 10, 29, desde el 28 y 29, allí está lo que prometieron. Dice que se comprometieron, el verso 19, se comprometieron a andar en la ley de Dios. Se comprometieron a andar bien con Dios. Verso 30 del capítulo 10, se comprometieron a no casarse mixtos, justos, impíos o gentiles con judíos, cristianos con paganos. Dijeron, no nos vamos a casar así. No daremos nuestros hijos a este matrimonio. Y en esa forma, capítulo 10, verso 32 en adelante, se comprometieron a contribuir para el sostenimiento de la obra de Dios. No se los leo porque el tiempo me gana, pero cuando llegue a casa, léalo, capítulo 10, verso 32 hasta el 39. Yo sé que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero sabe, el Dios es el mismo Dios. Es justo. Yo me sorprendo ver esto a través de los años. Cristianos que son rebeldes con Dios, que no quieren oír la palabra de Dios, que no quieren contribuir en nada a la obra de Dios, que dicen, no, eso es necedad, tanto servicio en la mañana, en la noche, el miércoles también. Ahora están que con diezmo, que con ofrenda, solo dinero piden. ¿Sabe? Son los que más miserables viven. ¿Por qué?
Porque Dios es un Dios justo. Él ha prometido honrar a los que le honran. ¿Sabe cuál es la situación triste hoy en día? Que no queremos compromiso con Dios, pero queremos todo lo que Dios es y hace y da. Y sabe, nosotros somos muy malos. No todos, tal vez algunos hay más buenos. Pero el más bueno que esté aquí no es tan bueno como Dios. Y fíjense, nosotros que somos así, yo no creo que un muchacho, por muy enamorado que esté de una muchacha, ella viene y le dice, está bien, yo me caso contigo, pero ni te cocino, ni lavo, ni plancho, ni limpio la casa, ni me pidas hacer nada, ni tortillas de harina, ni de maíz, ni frijoles, ni nada. Me caso contigo y es todo lo que voy a hacer. Es ahí, claro, Maijani, yo me caso contigo. Vente para acá, ¿cuándo nos casamos? No, da vuelta en un tacón y dice, pues, ay, quédate, que está. Yo no creo que una muchacha, aunque ya la esté dejando el tren, se le aparece uno allí y dice, se le aparece uno y dice, mire, yo me caso contigo, así, pero no me pidas nada. No me pides que llegue temprano, que yo deje andar con las cosas que ando, que pague luz, que pague renta, que pague agua, que pague teléfono. No te doy teléfono, no te doy nada, ni vestido. Tú te vistes, tú comes, tú te arreglas. Pero me caso contigo. Estás loco. Si acaso se aguanta, no le da una manazo en la cara y le da algún no. Nosotros no nos parece un trato así. Pero decimos a Dios, yo no quiero nada contigo, que conste. Pero bendíceme. Hey, bendíceme. ¿Dónde está Dios? Este pueblo había hecho eso con Dios. Y volvió y dijo, hemos hecho mal. De hoy en adelante vamos a andar en la ley de Dios. Nuestros hijos no se van a casar con gentiles. Y la casa de Dios no va a estar abandonada. Vamos a proveer todo para la casa de Dios. Hubo un compromiso. Y así hubo bendición. Solo quiero leerle una porción en Efesios capítulo 4. Dice Efesios capítulo 4, el verso 1. Dice allí, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y si usted se va al verso 17 en adelante, va a encontrar, wow. Note lo que le dice en el verso 17. Esto pues digo y, ¿qué es la palabra? Requiero. O sea, demando. Les digo que lo hagan. Dice, esto es, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mas vosotros, dice el verso 20, no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos y engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado por Dios en justicia y santidad de verdad. Y luego todo el capítulo 5. Todo el capítulo 5, usted y yo no necesitamos maestros, no necesitamos un doctor que nos explique, un gran profesor de teología que nos explique el capítulo 5. ¿Quién no entiende esto? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. ¿Usted no entiende eso?
No necesito explicárselo. Esto dice Dios. Así vivan, hijos míos, hagan esto. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Tal vez esa palabra habría que explicarla un poquito más. Pero las otras no, sabemos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, avaro, idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Y luego empieza a decir tantas cosas. Y concluye en el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Usted entiende que estamos viviendo en días malos, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ser para nosotros y es para ahora. La pregunta, hermanos, termino. La predicación de la palabra trajo a este pueblo desorientado, triste en un sentido, melancólico. Les trajo esperanza, les trajo oportunidad para empezar de nuevo. Pero ellos tuvieron que poner atención. Tuvieron que creer en su corazón. La palabra de Dios es verdad. El que está mal somos nosotros. La palabra de Dios es verdad. Y aceptaron la palabra. Y con esa convicción se acercaron a Dios diciéndole, hemos hecho mal. Perdónanos. Hicieron un compromiso con Dios. Y salieron de ese lugar después de estar todo el día allí, con el gozo del Señor en sus corazones, fortalecidos, con nueva esperanza, con nuevo futuro. Dice el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Descanso. A los cansados, a los sedientos, venid a las aguas. A los hambrientos, dice él, venid y comprad pan, sin dinero. Dijo el Señor, yo soy el pan de vida. Este es un tiempo de buscar a Dios. Para usted para nosotros que ya conocemos a Jesucristo, dice Dios, mi palabra es lo más importante en este tiempo. En este tiempo lo más importante es mi palabra. Léala, conócela, créala, practícala, enséñasela a tus hijos, vive por ellas. Vive por ella. Acepta que la Biblia es mi autoridad máxima y cuando la lees yo te estoy hablando a ti. Escúchame. Para usted que en esta mañana ha estado aquí escuchándome, pero nunca se ha entregado a Cristo como su Salvador personal, hoy es el día que Dios quiere que lo haga. Usted ni yo está seguro de mañana. Usted no sabe qué va a pasar mañana. Eso nos enseñan experiencias tras experiencias que nadie sabe qué pasa aún dentro de 2 minutos de despertarte aquí. Nadie sabe. Si usted muere en esta mañana sin Dios, dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Muere separado de Dios. En esta mañana, crea en Dios. Crea en Dios. Haga de Jesucristo su Salvador. Si usted ya es salvo, prométale y comprométase con Dios, como lo hizo este pueblo. Cuando oyeron la palabra, hicieron compromisos con Dios. Compromisos serios. Oremos, Padre.